¿Viendo sonido? Pues señor Jesús, en primer lugar, pues muchas gracias por la entrevista. A vosotros por atender nuestro grupo. Y para nuestro registro, ¿podría repetirme otra vez su nombre y su cargo, por favor? Claro, mi nombre es Jesús Guardiola, Technical Account Manager en Samsung España. Ok, bueno, muchas gracias otra vez. Y cuéntame, ¿qué estamos hablando? ¿Qué es este reloj del que todo el mundo está hablando ahorita aquí en el IFA? ¿Qué es este producto? Sí, pues este producto es un complemento a nuestros productos de la gama Note. Se llama Samsung Galaxy Gear y es un complemento tecnológico para ellos. Okay. ¿De qué trata? ¿Qué trae esta novedad de Galaxy Gear? Pues es un dispositivo que llevaremos en la muñeca, interactúa con nuestro smartphone, con nuestro Note o con nuestra tableta, Note 10.1, y nos llegarán las notificaciones, podremos recibir llamadas, notas de voz, cualquier interacción entre el terminal y el Gear. Entra dentro de la nueva categoría que se está hablando de los teléfonos inteligentes, de los relojes inteligentes. ¿Es un reloj inteligente? Para nosotros es un dispositivo totalmente nuevo, crea una categoría dentro de Samsung y denominamos los Samsung Galaxy Gear, es único para nosotros. Es único para nosotros. Hay otros dispositivos parecidos, pero ¿qué lo hace único y diferente de todo lo que se encuentra en el mercado en este momento? Para nosotros es eso, cómo interactúa con nuestros Note, Note 3 y Note 10. El recibir llamadas, el tomar notas de voz, la funcionalidad de S-Voice, etcétera, etcétera. Además la cámara, no he comentado hasta ahora la cámara, tiene una cámara de 1,9 megapíxeles que nos permite tomar fotografías. ¿Cómo se comunica con el dispositivo? ¿Es Wi-Fi? ¿Es Bluetooth? Es Bluetooth, emparejamos por NFC, tecnología sin contacto, emparejamos por NFC y a partir de ese momento hablan por Bluetooth. Ya me comentaste de la cámara, pero me podrías comentar un poquito más de las especificaciones técnicas. ¿Cuánta memoria tiene? ¿Qué resolución tiene la pantalla? Os comento, es una pantalla de 1,6 pulgadas, 320 x 320 píxeles y tiene una memoria interna de 4 GB. En esos 4 GB almacenaremos las fotos que vayamos haciendo con la cámara, las notas de voz, etcétera, aunque luego se irán volcando en nuestro smartphone, en nuestro Note 3. ¿También tiene cámara fotográfica, me comentaba? Tiene cámara fotográfica de 1,9 megapíxeles. ¿Esa cámara qué permite? O sea, ¿solo tomar fotografías o hay algo más? Permite tomar fotografías y vídeos. Así que nos permite capturar el momento. Decimos que a veces queremos coger una fotografía, tenemos que sacar el smartphone, desbloquearlo, ir a la aplicación de cámara y entonces tomar la foto, se nos ha escapado. Con este terminal directamente vamos a la cámara y cogemos el momento. O sea que también podrían hacer videollamadas con esto. No, en ese caso no, es solo hacer fotografías y vídeos que se almacenan en la memoria interna, no lo emite. Me parece sumamente interesante el dispositivo. Pero ¿qué le dirías a la gente normal? ¿Por qué alguien desearía tener un Galaxy Gear en su muñeca? Por supuesto, por muchísimas funcionalidades. El llevarlo todo el día en la muñeca nos permite estar más cerca de nuestro smartphone. Nuestro smartphone lo podemos llevar en el bolsillo, nos van llegando notificaciones y lo que decía antes, tenemos que sacarlo y entonces interactuar. Con él nos llegan directamente las notificaciones al terminal, nos permite capturar el momento, estar directamente en contacto con nuestras llamadas, nuestros mensajes, correo electrónico, es tenerlo más a mano, nunca mejor dicho. ¿En cuánto tiempo se estima la duración de la batería? Es un tema que estamos hablando estos días, tenemos que probarlo en el día a día y la comunicación oficial es que durará al menos 25 horas, así que todo el día. Bastante operativo. Pero necesita entonces para tener internet estar emparejado con el teléfono, ¿correcto? Sí, por sí mismo puede realizar algunas funcionalidades como la de la cámara o notas de voz, pero principalmente tiene que estar asociado al smartphone. Tiene que estar asociado sola, esperemos que sea siempre a un Samsung, ¿no? Pero puede asociarse a dispositivos de otras marcas. A día de hoy solo lo soporta la aplicación Note 3 y Note 10 2014 Edition y próximamente en versiones de mantenimiento de Galaxy S3, Galaxy S4 y Note 2. Eso a día de hoy, veremos en el futuro. Son los únicos dispositivos compatibles hasta a día de hoy. Sí. Ok, excelente. ¿Ya se encuentra disponible en el mercado? No, saldrá al mercado en las próximas semanas. El lanzamiento de Note 3 es el 25 de septiembre y veremos si en torno a esa fecha o un poquito después estará disponible en el mercado. ¿Hay algún precio disponible que nos puedas comentar? Aún no tenemos precio aproximado. Ni rango de precio. Aún no lo sabemos. Yo creo que lo hemos cubierto todo. ¿Algo más que quieras añadir sobre el Galaxy Gear? Nada más, solo aconsejaros que lo probéis, que veáis qué tal es, qué os parece el diseño y entonces que juzguéis vosotros mismos. Quiero aprovechar para hacerte un par de preguntas sobre el IFA en general antes de terminar. No sé si voy a poder. Bueno, simplemente te preguntaría, ¿cómo le explicarías qué es? Me dices si no puedes contestar, no hay problema, ¿ok? Vale. ¿Cómo le explicarías qué es el IFA? Porque hay mucha gente que no conoce este show, especialmente en Latinoamérica, donde yo vengo. ¿Cómo le explicarías a la gente de qué se trata el IFA? ¿Puedes contestar eso? Pues IFA es una de las ferias más grandes a nivel mundial de electrónica, por lo tanto nos encontramos tanto dispositivos móviles, dispositivos de informática, gama blanca, es decir, electrodomésticos, de cualquier dispositivo electrónico nos lo podemos encontrar en esta gama, en esta feria en IFA, en Berlín.
Y adoro preguntar esto, si solo tuvieras una palabra, esto es muy personal, para describir el IFA, ¿cuál sería esa palabra? Lo tengo claro, futuro. ¿Por qué? Porque aquí estamos mostrando lo que en un futuro todos llevaremos en nuestro día a día. Muchas gracias, Jesús. Creo que esto funciona excelente para nuestro